Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 17. Tierra de agua, cerca del mar. La lancha rápida que transportaba a Mei y a los demás se acercó silenciosamente a una costa desolada al amparo de la noche. Encubierta, Mei vestía de negro, con el rostro oculto tras una máscara fría que disimulaba su expresión. La brisa marina salada, mezclada con el aroma húmedo de la tierra, le llenaba las fosas nasales. Familiar, pero a la vez extraño. Era la primera vez que regresaba desde que abandonó su tierra natal. No hubo un regreso glorioso, ni una vuelta a casa triunfal. Solo la identidad de un traidor y un corazón lleno de odio. Señora, dijo Keisuke acercándose y hablando en voz baja, hemos llegado al punto de aterrizaje previsto y todos los miembros del equipo están listos. Respondió Mei en voz baja, con la voz ligeramente ronca. Procedan según lo previsto. Sí. Keisuke no dijo nada más y se giró para hacer la señal. El momento siguiente. Más de una docena de figuras saltaron del barco, aterrizando en silencio y desapareciendo entre las rocas y las sombras de la costa. Mei fue la última en desembarcar. Cuando sus pies volvieron a tocar el suelo de la Tierra del Agua. Esta había sido su casa. Ahora era el objetivo que ella misma debía destruir. Vámonos. Reprimiendo la agitación en su pecho, Mei dio la orden. El grupo desapareció rápidamente de la vista. Su primer objetivo no fue Kirigakure, ni las fuerzas shinobi estacionadas por todo el país. En realidad, se trataba de un clan que en su día ocupó una posición importante en Kirigakure. El clan Kaguya. Este clan, otrora influyente y poderoso, descontento con las políticas de Yagura, se encontraba ahora al borde de la extinción. Aún así, todavía conservaban una fuerza considerable. Controlaban casi el 20% de los recursos minerales de la Tierra del Agua, actuando como la columna vertebral financiera de Kirigakure. Precisamente por eso, Yagura les había puesto las cosas difíciles constantemente. Como resultado, albergaban un profundo resentimiento hacia Yagura, cuya política de niebla sangrienta había empujado al clan Kaguya hacia la decadencia. Eran el objetivo perfecto para el plan de Mei. La mansión Kaguya se alzaba junto a un pintoresco lago en la capital del país del agua. A altas horas de la noche, la mansión estaba brillantemente iluminada y fuertemente custodiada. En el estudio, Kotsusumi, el actual jefe del clan Kaguya, fruncía el ceño mientras miraba una pila de libros de contabilidad. Desde que Yagura asumió el cargo, los impuestos de Kirigakure sobre los recursos minerales habían aumentado año tras año. Su vida, que en su día fue la de un financiero adinerado, se estaba volviendo cada vez más difícil. Jefe de clan, dijo un mayordomo de confianza, con el rostro inquieto, hay alguien afuera que desea verlo. ¿Quién? Preguntó Kotsusumi sin levantar la vista, visiblemente irritada. La voz del mayordomo tembló. Dijo que se llama Mei. La pluma en la mano de Kotsusumi se congeló. Una gota de tinta cayó y se extendió formando una mancha. ¿Mei? ¿No había desertado? ¿Cómo se atrevió a venir aquí? Kotsusumi apretó con más fuerza el bolígrafo. Tras un instante, habló con frialdad. Déjala entrar. Quería ver qué pensaba hacer aquel antiguo líder de la resistencia de Kirigakure. Poco después, Mei apareció en la puerta del estudio. Aún llevaba puesta su máscara, pero el distintivo uniforme ambú del país del fuego y el aura opresiva de una kunoichi fuerte hicieron que el corazón de Kotsusumi diera un vuelco. Mei, eres muy valiente. ¿No temes que con una sola orden pueda capturarte y enviarte ante Mizukage-sama a cambio de una recompensa? Kotsusumi se recostó en su silla, tratando de ocultar su inquietud. Mei dio un paso al frente y dijo con calma. El jefe del clan, Kotsusumi, puede intentarlo. Sin embargo, hizo una pausa y colocó con cuidado un pergamino sobre el escritorio. Antes de llamar a nadie, mira esto primero y luego decide. Las cejas de Kotsusumi se fruncieron. Dudó un momento, luego cogió el pergamino y lo desenrolló. Solo había una línea de texto. Un documento oficial que designaba a Mei como la esposa del daimyo de la Tierra del Fuego. En la esquina inferior, un llamativo sello rojo representaba la autoridad del daimyo. A Kotsusumi le temblaba la mano y casi se le cae el pergamino. Lo entendió al instante. La mujer que tenía delante ya se había aliado con la Tierra del Fuego. Ya no era una shinobi renegada y aislada. Detrás de ella se encontraba el poder político más fuerte del mundo, el daimyo de la Tierra del Fuego. Kotsusumi entrecerró los ojos. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Es muy sencillo. Mei acercó una silla y se sentó, cruzando las piernas con elegancia. Te ofrezco una opción. O seguimos siendo el perro de Yagura, dejando que agote al clan Kaguya hasta que desaparezca por completo. O
cambia a un nuevo amo, uno que pueda traer a tu clan una prosperidad sin precedentes. La respiración de Kotsusumi se hizo pesada, tenía la garganta seca. Esto fue un soborno. Una apuesta por el futuro del clan Kaguya. Si ganaban, se liberarían del control de Kirigakure y posiblemente recuperarían su antigua gloria con el apoyo del País del Fuego. Si perdían, el clan Kaguya estaría acabado. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó con voz ronca, intentando negociar para obtener más ventaja. Debido a esto, Mei sacó otro objeto y lo arrojó sobre la mesa. Ruido sordo. Una ficha de oro puro grabada con el escudo del Daimyo del Fuego. El emblema de la familia Chiba. Kotsusumi tembló. Sabía perfectamente lo que significaba esa ficha. Daimyo-sama dijo que da la bienvenida a cualquier clan que busque refugio en la Tierra del Fuego, dijo Mei. Dijo que siempre y cuando el clan Kaguya demuestre suficiente valía en la inminente convulsión. Entonces, 1/10 parte de todo el comercio futuro entre la Tierra del Agua y la Tierra del Fuego estará liderada por el clan Kaguya. Auge. La respiración de Kotsusumi se aceleró, y la codicia y la excitación brillaron en sus ojos. Se levantó bruscamente y comenzó a pasearse de un lado a otro de la habitación. Entonces se detuvo y dijo: 3/10 partes. Mei negó con la cabeza. No seas codicioso. Tu situación actual no vale ese precio. Kotsusumi guardó silencio. Mei sostuvo su mirada sin retroceder. Antes no eras así. Llevo en mi vientre al hijo del Daimyo de la Tierra del Fuego. Un brillo intenso cruzó los ojos de Kotsusumi. El hijo del Daimyo. Lo que significaba un heredero. Tras un largo silencio, Kotsusumi dio un paso al frente sin dudarlo. Golpear. Se arrodilló sobre una rodilla. Kotsusumi está dispuesto a servir a Daimyo-sama con todo lo que tiene. La identidad de Mei y el hijo que llevaba en su vientre fueron suficientes para que el clan Kaguya se arriesgara. Tomaste la decisión correcta. Mei lo miró con calma. Esta es tu oportunidad, y la oportunidad del clan Kaguya de resurgir. Ella colocó la ficha en su mano. Espera mi mensaje. Dicho esto, Mei desapareció tan silenciosamente como había llegado. Solo quedaba Kotsusumi, aferrándose al cálido objeto, con la ambición ardiendo en sus ojos. Esto fue solo el principio. Mei aún tenía que conocer a otra persona, encender otra llama. Su intención era destruir y reconstruir Kirigakure por completo. La cadena montañosa continua entre la tierra de hierba y la tierra de tierra. En ese momento, esta tierra, normalmente neutral y pintoresca, se había convertido por completo en la línea del frente de guerra. Auge. Retumbar. Explosiones ensordecedoras, como truenos retumbantes, resonaban sin cesar por las montañas. Las llamas que se elevaban tiñeron de rojo el sombrío cielo. Liberación de fuego, bala de llama de aceite de sapo. Jiraiya estaba de pie sobre un sapo gigante, con su cabello blanco ondeando salvajemente. Formó sellos con las manos, expandió el pecho y luego escupió una enorme bola de fuego. Las llamas entraron en contacto con el aceite de sapo, transformándose instantáneamente en un aterrador mar de fuego que se extendía a lo largo de más de 100 metros. Portando un calor abrasador, se dirigió hacia la fortaleza de piedra de Iwa. Sobre la fortaleza, más de una docena de shinobi de Iwa golpeaban la muralla con las manos, rugiendo. Liberación de la tierra, muro de flujo de tierra múltiple. Zumbido. El suelo tembló. Frente a la fortaleza, se alzaban una tras otra gruesas murallas de tierra. Un total de 5 muros, apilados uno junto al otro, se alzaban como montañas ante el mar de fuego. Auge. El mar de fuego se estrelló contra el primer muro, produciendo una explosión ensordecedora. Las rocas se desmoronaron, el humo se elevó. La primera muralla se derrumbó al instante, pero la segunda y la tercera le siguieron, una tras otra. Cuando el mar de fuego finalmente se debilitó y se disipó, la quinta muralla seguía en pie. Estaba cubierta de grietas, pero no había sido derribada. TSH. Jiraiya chasqueó la lengua, con una expresión de disgusto en el rostro. Continúen el ataque. Sí. Antes de que los habitantes de Iwa pudieran siquiera recuperar el aliento, docenas de gigantescas bolas de fuego, cada una de más de 20 metros de ancho, se estrellaron contra la fortaleza de piedra. El calor abrasador hacía que el aire ondulara. Sin embargo, cuando las llamas se apagaron y el humo se disipó, la fortaleza, construida íntegramente con piedra de color marrón oscuro, permaneció intacta. Una barrera de chakras visible envolvía toda la estructura. Misteriosas runas brillaban en su superficie, bloqueando por completo el super gran jutsu bola de fuego que podía derretir el acero. TSK, estos ninjas de Iwa son inútiles para todo excepto para esconderse como tortugas. Al ver el ataque ineficaz, Jiraiya hizo un puchero, pero debajo de su expresión burlona se escondía una profunda seriedad.
Junto a él, casi 1000 shinobi de Konoha estaban listos para cargar, con los rostros ardiendo de espíritu de lucha. Jiraiya-sama, ¿vamos a por otra ronda? Preguntó un Chunin de Konoha. Sin prisas. Jiraiya agitó la mano. Envía primero al escuadrón de elemento viento. Adelgaza ese caparazón de tortuga por mí. Sí. Se dio la orden. Cientos de shinobi de Konoha expertos en la técnica del elemento viento formaron sellos manuales al mismo tiempo. Liberación de viento, gran avance. ¡Sas! Los vientos feroces aullaban, convergiendo en una visible ola blanca que se estrelló violentamente contra la barrera de la fortaleza. La barrera parpadeaba intensamente y zumbaba, como si estuviera a punto de colapsar. Ahora. Fuego. Ataque total. Retumbar. Decenas de gigantescas bolas de fuego, amplificadas por el fuerte viento, se volvieron varias veces más potentes y cayeron como una marea embravecida sobre la temblorosa barrera. Las ondas expansivas sacudieron los cielos. El viento y el fuego se entrelazaron, casi engullendo la fortaleza por completo. En el interior, sin embargo, todo permanecía en orden. El comandante de Iwa, Kitsuchi, observó la situación con calma. Informando, Kitsuchi-sama. La ofensiva de Konoha es feroz, y el consumo de chakra de la barrera ha alcanzado el 30%. ¿Por qué entrar en pánico? Preguntó Kitsuchi sin volver la vista. Reforzad el escuadrón de la barrera. Nuestra misión es defender. Mientras resistamos, la victoria será nuestra. Agitó la mano. Equipo de barrera, mantengan el flujo de chakra. Equipo de defensa, preparen liberación de tierra, muro de flujo de tierra. Su chakra no durará. Una vez que sus ataques disminuyan, reparen la barrera de inmediato. Sí. Las órdenes de Kitsuchi se ejecutaron con precisión. Dentro de la fortaleza, cientos de shinobi de Iwa permanecían sentados con las piernas cruzadas y las manos en el suelo, canalizando continuamente chakra hacia el núcleo de la barrera. No hubo pánico. Antes de venir aquí, solo habían recibido un pedido de Onoki. Cuando Konoha atacó, defiéndete. Cuando Konoha se detuvo, descansó. Aunque existiera una oportunidad para invadir la Tierra del Fuego, no la aproveches. Solo defiéndete. El objetivo era evitar que el daimyo del País del Fuego tuviera un motivo para intervenir personalmente. Esta era la estrategia general establecida por Onoki, el tercer Tsuchikage. Construye fortificaciones sólidas y libra una guerra de desgaste. Utiliza la mayor ventaja de Iwa, la defensa, para desgastar lentamente al enemigo. En efecto. El incesante bombardeo de Konoha duró casi una hora, sin lograr nada más que atenuar ligeramente la barrera. A excepción de los defensores del elemento tierra, todos los demás shinobi de Iwa mantenían la barrera. Jiraiya-sama, esto no funciona. Un Chunin de Konoha habló con ansiedad. Hemos utilizado todo tipo de técnicas ninjutsu a gran escala, pero el enemigo está atrincherado y se niega a salir. Otro añadió. Exacto, nosotros atacamos y ellos defienden. Cuando nosotros descansamos, ellos también descansan. Son como una piedra atascada en el inodoro, tercas y repugnantes. Jiraiya contempló la fortaleza que tenía enfrente, tan firme como una montaña, y frunció el ceño. Este poderoso ataque pretendía ser una finta. Una finta diseñada para atraer a la fuerza principal de Iwa y crear una oportunidad para el ataque sorpresa de Minato. Por eso utilizó tanto chakra e inmediatamente lanzó un ninjutsu a gran escala para crear una enorme conmoción. Pero no esperaba que la respuesta de Iwa fuera tan descarada. Solo se defienden, negándose a contraatacar. Esta táctica fue más que sucia. Temen que Daimyo-sama haga algún movimiento. Jiraiya comprendió, y un fuerte dolor de cabeza lo invadió. Alto el ataque. Retrocedan 10 li y descansen. Sí. Se envió el pedido. La ofensiva de Konoha se detuvo al instante. Los shinobi se retiraron como una marea que retrocede, dejando tras de sí tierra arrasada. Una vez que Konoha se retiró, los shinobi de Iwa que se encontraban en el interior también detuvieron inmediatamente su producción de chakra y comenzaron a descansar. Todo transcurrió exactamente según lo previsto. En el bosque lejano, Jiraiya observaba la escena con el ánimo apesadumbrado. Sabía que Onoki, ese viejo zorro, ya había descubierto sus intenciones. Sería imposible atraer a las fuerzas principales de Iwa con esta táctica. El frente de batalla había entrado en un punto muerto. Jiraiya-sama, ¿qué hacemos ahora? Kakashi apareció en silencio a su lado. Acababa de regresar de otro campo de batalla, con una expresión igualmente sombría. ¿Qué más? Jiraiya suspiró, sacó una calabaza de sake de su túnica y dio un buen trago. Librar una guerra caótica. En primera línea, solo podemos desgastarlos poco a poco.
¿Quién realmente puede decidir el resultado de esta guerra? Jiraiya miró hacia las imponentes montañas, con la mirada fija en las profundidades de la tierra. Minato se dirigía hacia allí. Kakashi siguió su mirada. Sabía a qué se refería Jiraiya. No te preocupes, Jiraiya-sama. La voz de Kakashi denotaba una firme confianza, algo que había aprendido desde la tercera gran guerra ninja. Minato-sensei sin duda traerá buenas noticias. La noche era profunda. En las llanuras centrales de la tierra, el viento aullaba. Esta era la región productora de cereales más importante de la tierra, el corazón mismo de su sistema de abastecimiento. Decenas de gigantescos graneros se alzaban como pequeñas montañas, proyectando densas sombras bajo la luz de la luna. En los alrededores de los graneros, la seguridad era extremadamente estricta. Más de 500 shinobi de Iwa se dividieron en múltiples equipos de patrulla, rastreando cada palmo de terreno sin descanso. Desde las altas torres de vigilancia, los haces de los reflectores se cruzaban de un lado a otro, sin dejar ningún rincón sospechoso sin revisar. Este lugar se había convertido en una fortaleza. Ni una mosca podía entrar. Sin embargo, dentro de esa línea defensiva aparentemente inexpugnable, un destello dorado apareció sin previo aviso en la sombra de un granero. Minato se materializó en silencio. Se agachó, su cabello rubio se balanceaba ligeramente, sus ojos azules evaluaban con calma los alrededores. Apenas unos minutos antes, se encontraba en la frontera de Konoha, a miles de kilómetros de distancia. Ahora, se había infiltrado en la zona más protegida de Iwa utilizando la técnica del dios del trueno volador, basándose en las marcas previamente colocadas por Kakashi y los demás. Kakashi y el equipo lo hicieron bien, pensó Minato en silencio. Percibió al menos una docena de marcadores del dios del trueno volador en las cercanías, ubicados alrededor de diferentes graneros. Además, se instalaron docenas más para facilitar la movilidad, permitiendo la retirada táctica o la persecución. Minato no se movió de inmediato. Observó en silencio, memorizando los horarios de las patrullas y buscando la mejor oportunidad. Pasaron los minutos. Y finalmente, se produjo un breve lapso cuando dos equipos de patrulla de Iwa se cruzaron. Ahora, Minato actuó al instante, sacando docenas de etiquetas explosivas con fórmulas especiales grabadas. Su figura parpadeaba en la noche. Cada destello llevaba a otro granero. Cada aparición dejaba varias etiquetas explosivas. Todos los movimientos fueron fluidos y extremadamente rápidos. Los guardias de Iwa, medio dormidos, no tenían ni idea de que alguien se les había escapado sin que se dieran cuenta. En menos de un minuto, cada granero estaba cargado con suficientes etiquetas explosivas como para volarlos por los aires. Hecho. Minato reapareció en el límite de la llanura, lejos del grupo de graneros. Formó sellos con las manos. Fin del juego. Explotar. Auge. Ensordecedoras explosiones rasgaron el cielo nocturno. Decenas de gigantescos graneros fueron envueltos simultáneamente en llamas y ondas expansivas. Columnas de fuego se elevaron hacia el cielo. El suelo tembló violentamente. Fragmentos de madera en llamas y lo que debería haber sido grano se esparcieron cientos de metros por el aire antes de caer como brasas. Ataque enemigo. ¿Qué pasó? Los graneros. Los graneros explotaron. Las sirenas y los gritos de pánico resonaron en todo el campamento en llamas. Los ninjas de Iwa salieron corriendo de sus barracones, contemplando con incredulidad el infierno que momentos antes había sido su base de suministros. Minato permanecía a lo lejos, observando la destrucción que había provocado. No había alegría en su rostro. Frunció el ceño. Algo andaba mal. Muy equivocado. Las explosiones fueron mucho más débiles de lo que esperaba. No había olor a grano quemado. En cambio, un olor penetrante llenaba el aire. Como una piedra quemada. Un pensamiento terrible afloró a la superficie. Minato saltó al instante, llegando al granero en ruinas más cercano a él. A la luz de las llamas, lo vio con claridad. Sin cereales. Ni un solo grano. Los gigantescos graneros estaban llenos enteramente de piedras. Grandes y pequeñas rocas crepitaban dentro de las llamas. Me engañaron. La expresión de Minato se ensombreció. Una trampa. Al darse cuenta de esto, se giró de inmediato y se preparó para teletransportarse utilizando la técnica del dios del trueno volador. Pero ya era demasiado tarde. Jejeje, relámpago amarillo de Konoha, finalmente llegaste. Este anciano te ha estado esperando. La voz envejecida de Onoki resonó desde todas direcciones. Ya que estás aquí, ¿por qué te vas tan pronto? Liberación de la tierra, técnica de roca con peso añadido super. Retumbar. La tierra tembló y se agitó violentamente.
El suelo bajo Minato se elevaba como si tuviera vida propia. Enormes muros de tierra se alzaron hacia el cielo, bloqueando todas las vías de escape y formando una jaula gigantesca a su alrededor. Una prisión de piedras injuntas lo encerraba por completo. Al mismo tiempo, aparecieron figuras en lo alto de los muros. Cientos de miradas frías se clavaron en Minato. Una red que se cierra desde todas las direcciones. Flotando en el cielo había un anciano bajito con una gran nariz roja. El tercer Tsuchikage, Onoki. Detrás de él se encontraban cientos de ninjas de élite de Iwa, cada uno liberando un poderoso chakra. Para dar la bienvenida a un invitado tan importante, este anciano ni siquiera fue al frente, dijo Onoki con aire de suficiencia, mirando a Minato, que estaba atrapado. ¿Sabías que vendría?, preguntó Minato. Su voz no denotaba miedo. Aún estando rodeado, mantuvo la calma propia de un verdadero Kage. Naturalmente, resopló Onoki. Desde que Minato se hizo famoso, su especialidad ha sido infiltrarse tras las líneas enemigas con la técnica del dios del trueno volador para destruir objetivos clave. ¿No volasteis el puente Kanabi de Iwa durante la tercera guerra ninja? ¿Creías que no íbamos a aprender? Es difícil para una persona cambiar sus hábitos. Un brillo burlón apareció en los ojos de Onoki. Desde el momento en que comenzó esta guerra, este anciano calculó que Konoha repetiría esta táctica. Y tú, Minato, eras la opción obvia. Así que este anciano trasladó los verdaderos graneros hace mucho tiempo. Aquí tienes algo especial que he preparado para ti. La explicación de Onoki hizo que el corazón de Minato se encogiera de tristeza. Es probable que a Kakashi y a los demás se les hubiera permitido infiltrarse a propósito, todo para traerlo. Y Iwa había acertado en su predicción. Parece que marcharse hoy no será fácil. Minato se irguió, empuñando su kunai del dios del trueno volador. Pero solo unos pocos cientos de personas. Eso me subestima. La intención de luchar se reflejó en sus ojos. Incluso rodeado, seguía siendo el relámpago amarillo, el hombre temido en todas las naciones. No quise en absoluto menospreciarte. En lo alto del cielo, Onoki flotaba con los brazos cruzados, mirando fijamente la figura dorada atrapada dentro de la prisión de la liberación de la tierra. En su rostro viejo y arrugado se reflejaba una expresión de total confianza. Es que tú no eres el Raikage y no tienes su físico, así que todos nosotros aquí somos más que suficientes. Jeje, tu dios del trueno volador no puede sacarte de aquí, ¿verdad? Su sonrisa se desvaneció. Basta de charla, comencemos. Mientras su voz se apagaba, cientos de shinobi de Iwa realizaron sellos manuales al mismo tiempo. Desprendimiento de tierra, colapso de refugio rocoso. Liberación de la tierra, ataúd de losa de piedra. Retumbar. El techo de roca sobre Minato se hizo añicos, e incontables rocas enormes cayeron del cielo, estrellándose contra él. Y en el momento en que las rocas se desprendieron, inmediatamente se regeneró piedra nueva para llenar los huecos. No había posibilidad de escabullirse. Al mismo tiempo, el suelo se derrumbó bajo sus pies, formando un enorme pozo que no dejaba de crecer. El cielo se caía y la tierra se hundía. Aquello era una verdadera jaula de la muerte, una red que nos envolvía por todos lados. Ante esta destrucción abrumadora, Minato se transformó en luz dorada y desapareció del lugar. Dios del trueno volador. Reapareció al final de la jaula de piedra. Pero las rocas que caían desde arriba y la tierra que se hundía debajo lo siguieron al instante, intentando enterrarlo una vez más. Una luz dorada destellaba repetidamente. Minato comenzó a saltar rápidamente a través del espacio reducido. Cada teletransporte evitó un golpe fatal por apenas unos centímetros. Pero su expresión se tornó más seria. Los continuos saltos espaciales consumían chakra a un ritmo alarmante. Y los ataques de Iwa llegaban sin cesar, oleada tras oleada, sin darle tiempo a respirar. Si esto continuaba, acabaría muriendo de agotamiento. Es inútil, Minato, resonó de nuevo la voz de Onoki. Tu dios del trueno volador depende de saltar a coordenadas espaciales en tus etiquetas marcadas. Esta prisión de Hard Release fue diseñada específicamente para contrarrestarlo, e incluye una barrera que altera el espacio. Ya no puedes percibir tus coordenadas en el exterior, ¿verdad? Ríndete. Deja de luchar. Minato ignoró la provocación psicológica. Rendirse. Imposible. Un Kage no se rinde. Pero Onoki tenía razón. Cuando Minato usó al dios del trueno volador hace un momento, sintió que su conexión con el kunai que había marcado afuera se había cortado. Su mente buscaba a toda prisa una solución. Abrió la puerta a la fuerza. Sin romper la prisión de la liberación terrestre, eso era imposible. La única manera era localizar el punto débil de la técnica y escapar usando el dios del trueno volador.
¿Pero dónde estaba? Los ojos de Minato escudriñaban los alrededores como los de un halcón. Esquivó a gran velocidad mientras analizaba cada nodo de la barrera. Entonces, su mirada se clavó en Onoki. Toda barrera a gran escala debe tener un núcleo. Y el lanzador solía controlarlo directamente. Si lograra derrotar a Onoki o desestabilizarlo, toda la jaula se derrumbaría. Tenía que intentarlo. Un brillo intenso cruzó por los ojos de Minato. Dejó de retroceder y, en cambio, cargó directamente hacia la posición que se encontraba debajo de Onoki. Nadie se percató de las capas de etiquetas explosivas que Minato había colocado discretamente con anterioridad, ocultas en las grietas de la pared de roca durante el caos. Intentando contactar con este anciano, Onoki comprendió al instante la intención de Minato. Una mueca de desdén se dibujó en su rostro. Ingenuo. Juntó las manos y un cubo blanco translúcido de poder destructivo se condensó frente a él. Déjame mostrarte el poder que supera todo. Técnica de liberación de polvo, desapego del mundo primitivo. Zumbido. Una luz blanca cegadora salió disparada. El cubo mortal avanzaba a una velocidad extrema. Incluso el aire se distorsionaba a su paso. Onoki no se contuvo. Sabía que los ataques de sondeo eran inútiles contra alguien como Minato. O no ataques. O matar de un solo golpe. Así que atacó rápido. Y sin piedad. Bloqueó todos los caminos que podían avanzar. Sin embargo, enfrentarse a una técnica capaz de desintegrar cualquier cosa. Minato no esquivó. Se lanzó directamente hacia él. En su mano derecha se formó una esfera de chakra azul giratoria. Rasengan. ¿Eh? ¿No esquivas? La crueldad brilló en los ojos de Onoki. Para él, la acción de Minato fue un suicidio. Sin embargo, justo cuando el Rasengan estaba a punto de chocar con la liberación de polvo, Minato desapareció de nuevo en un destello dorado. Utilizó el Rasengan como tapadera para activar al dios del trueno volador. Auge. El rayo blanco impactó contra el suelo en silencio. Apareció un hoyo circular perfectamente liso, como si algo hubiera borrado la tierra. La expresión de Onoki cambió. No es bueno. Minato nunca actuó sin un propósito. Su objetivo nunca fue Onoki. Onoki bajó la mirada instintivamente. Un destello dorado apareció cerca de la pared de roca, donde Minato había colocado las etiquetas explosivas anteriormente. Había regresado al punto de partida. En ese momento, el Rasengan que sostenía en la mano había girado hasta alcanzar su tamaño máximo. Gran bola Rasengan. Minato rugió y la estrelló contra la pared. Retumbar. La pared se agrietó bajo la enorme fuerza. Un instante después, las etiquetas explosivas ocultas en el interior se encendieron por el flujo de chakra del Rasengan. Auge. Se produjo una explosión masiva, mucho más fuerte que cualquier otra explosión anterior. Una violenta onda expansiva, mezclada con escombros en llamas, arrasó la prisión. La jaula de Eardrilis tembló violentamente y las grietas se extendieron por todas partes. El equipo de contención que mantenía la formación flaqueó por una fracción de segundo. Ahora, los ojos de Minato brillaban. Volvió a sentir la presencia de su marcador del dios del trueno volador. Débil, pero utilizable. Una luz dorada brotó. Aprovechando el instante en que la barrera se debilitó, Minato se teletransportó y desapareció entre las llamas. El humo y el polvo se disiparon. En su lugar solo quedaron un cráter gigante y cientos de ninjas de Iwa atónitos. Onoki flotaba en el aire. Mirando fijamente el lugar donde Minato había desaparecido, su expresión era tan sombría que parecía que el agua pudiera gotear de ella. Bastardo. Onoki temblaba de ira, su viejo rostro adquiriendo un intenso color rojo. Su trampa cuidadosamente preparada, su red supuestamente inescapable, había sido derribada por etiquetas explosivas. No solo su objetivo había escapado justo delante de él, sino que el granero señuelo que había utilizado como cebo también había volado por los aires. Aunque esos graneros hubieran estado llenos de piedras, la humillación dolía. Fue como tender una trampa a un ratón, no lograr atraparlo y, al final, que el ratón se robara la trampa. Humillación absoluta. Persíganlo. Onoki rugió. No puede haber ido muy lejos. Su chakra está casi agotado. ¿Sí? Los shinobi de Iwa respondieron al unísono y corrieron frenéticamente en la dirección en la que Minato había escapado. Tierra, montañas fronterizas. Un destello dorado pasó velozmente, y Minato reapareció en un acantilado, tambaleándose. PFF. En el instante en que recuperó el equilibrio, tosió y escupió un chorro de sangre que salpicó la piedra que tenía delante. Tenía el rostro pálido, el pelo rubio y corto empapado en sudor, y todo el cuerpo desaliñado y agotado. Su chakra estaba casi agotado. El agotamiento mental hizo que el mundo se tambaleara a su alrededor.
En el enfrentamiento anterior, parecía que había escapado de forma decisiva, pero solo él sabía lo alto que había sido el precio. Para escapar lo más rápido posible, no saltó fuera de la zona de la explosión cuando detonaron los artefactos explosivos. Resistió la onda expansiva de frente. Ahora sus órganos internos gritaban de dolor. Tos, tos, tos. Cada tos le provocaba un dolor más intenso en el pecho. Tenía que mudarse. Inmediatamente. Los perseguidores de Iwa llegarían pronto. En su estado, quedarse aquí era un suicidio. Se obligó a sí mismo a activar de nuevo al dios del trueno volador. ¡Sas! En el instante siguiente, Minato reapareció en el campamento de Konoha. Campamento Tierra de Fuego. Jiraiya había estado esperando ansiosamente. De repente, el espacio a su lado se retorció. Minato salió tambaleándose con un chakra tan débil que era casi inexistente. Minato. Jiraiya se apresuró a sujetarlo. Sensei, Minato esbozó una sonrisa amarga, con sangre en la comisura de los labios. Yo, fracasé. No hables. Jiraiya lo interrumpió y gritó fuera de la tienda. Equipo médico, a la tienda de mando ahora mismo. Varios ninjas médicos entraron corriendo. Okage-sama. Al ver el aspecto exhausto de Minato, gritaron conmocionados y comenzaron a atenderlo de inmediato. Tras estabilizarlo, Minato explicó lo que había sucedido. La noticia cayó como un balde de agua helada. El granero era falso. Onoki lo había previsto todo y había construido una trampa mortal. Si Minato no hubiera irrumpido con tanta fuerza en el último momento, jamás habría regresado. La tienda de mando quedó sumida en un silencio sofocante. Onoki, ese viejo zorro. Jiraiya golpeó la mesa con el puño. No solo predijo nuestro objetivo, sino que incluso ideó una contramedida para el dios del trueno volador de Minato. Esto complica las cosas, dijo Shikaku frunciendo el ceño. El fracaso del ataque sorpresa significa que perdimos la oportunidad de terminar esta guerra rápidamente. Ahora solo nos queda librar una guerra de desgaste contra Iwa, una prueba de resistencia. Y eso era precisamente en lo que Iwa destacaba. Algo que Konoha menos deseaba. Las expresiones de todos se ensombrecieron. Minato, aún pálido, descansaba débilmente contra una silla. El uso excesivo de chakra y el efecto rebote de las técnicas espacio-temporales lo habían dejado mareado. Pero lo que más le preocupaba era el rumbo que estaba tomando la guerra. No solo ocurre aquí, dijo Inoichi. Tenemos información de inteligencia que indica que el frente de la Tierra del Rayo y el frente de la Tierra del Viento son el mismo. Las fuerzas de Iwa se aferran a fortalezas y defensas de barrera. No importa cómo ataquen las fuerzas aliadas, se niegan a salir. El ambiente se volvió aún más sombrío. La estrategia de Onoki era clara. Su intención era utilizar el método más sencillo y descarado posible. Arrastrar a las fuerzas aliadas a una guerra larga y agotadora. Utilizaría la mayor ventaja del país de la Tierra, la defensa, para minar la moral y agotar los suministros, hasta que las fuerzas aliadas se fracturaran debido a la presión interna y la distribución desigual de los recursos. Maldita sea. Chosa apretó el puño y se golpeó el muslo. Esto no es diferente de una tortuga cobarde. Pero funciona, suspiró Shikaku. En la guerra, el atacante siempre gasta más que el defensor. Y Iwa es el defensor. Nadie habló. Fue una conspiración manifiesta. Era algo que podían ver con claridad, pero no tenían forma de rechazarlo. La guerra ya había comenzado. No podían retirarse ahora sin perder prestigio y sin invalidar todos los sacrificios realizados hasta el momento. Parece que solo podemos desgastarlos poco a poco. Jiraiya se puso de pie y dio órdenes con tono severo. Transmitan mi orden. Cambien de táctica. A partir de hoy, concéntrense en el acoso y el desgaste. Eviten los enfrentamientos frontales a gran escala. Shinoki quiere una guerra sucia, la prolongaremos con él. Me niego a creer que el caparazón de tortuga de Iwa pueda permanecer duro para siempre. A partir de ese momento, la guerra cayó en un extraño punto muerto. En todo el mundo ninja, la misma escena se repitió en los tres frentes principales. Frente de la Tierra del Rayo. Inicialmente se pensó que este sería el punto de ruptura más fácil para las fuerzas aliadas. Debido a que Iwa ocupaba Kumogakure, las bases defensivas aquí eran más débiles que en la Tierra. Los ejércitos aliados de Suna y Kiri creían que avanzarían sin problemas. Sin embargo, cuando entraron en territorio de Kumogakure, todo cambió. Todas las fuerzas de Iwa estacionadas allí ya se habían retirado. Sin embargo, cada paso y valle crucial que conducía a Kumogakure estaba firmemente defendido. Si concentraban sus fuerzas para atacar un paso, Iwa atacaría sus rutas de suministro por la retaguardia. Si dividieran sus fuerzas para atacar varios puntos, Iwa simplemente se atrincheraría y se negaría a moverse.
Varios ataques feroces provocaron numerosas bajas, pero las fuerzas aliadas ni siquiera pudieron tocar las líneas defensivas de Iwa. Lo que más les frustraba eran los escurridizos vengadores de Kumogakure. En Kumogakure sentían un profundo odio hacia Iwa, pero también detestaban a Kiri a otro nivel. Los shinobi de Kumo lanzaban constantemente ataques suicidas, haciendo la vida imposible a las fuerzas aliadas. Frontera entre la Tierra del Viento y la Tierra de la Tierra. Igualmente desolador. El terreno aquí era una zona desértica que se transformaba en Nobi, vasto y abierto, y difícil de defender. Pero los shinobi de Iwa utilizaron el elemento tierra puro para crear fortalezas temporales en el desierto, una tras otra. Aunque Suna sobresalía en el combate en el desierto, no pudieron hacer nada contra las defensas fortificadas de Iwa. Kazekage Rasa intentó en repetidas ocasiones abrirse paso por la fuerza con polvo dorado, pero cada intento fue contrarrestado por construcciones de elemento tierra más poderosas. La guerra, que había comenzado con un ímpetu explosivo, se había convertido en una larga, tediosa y sangrienta contienda. Cada día, los shinobi morían en escaramuzas sin sentido. Cada día, los suministros se agotaban a lo largo de las largas cadenas de suministro. La balanza de la victoria se inclinó lentamente hacia la tierra. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Capital del Fuego, Mansión Daimyo. Los informes de batalla llegaban a raudales, como la nieve que cae. En el estudio, la cálida luz del sol entraba por la ventana. Arashi se recostó perezosamente en su amplia silla, frotando suavemente un cálido colgante de jade entre sus dedos, completamente ajeno al caos exterior. El estancamiento en el frente, el aumento de los informes de bajas, nada de eso parecía afectarle. El amago de Jiraiya fue bloqueado. Iwa mantuvo su posición. El frente de batalla se había estancado por completo. Minato se topó con el cerco del tercer Tsuchikage, el ataque sorpresa fracasó y regresó herido. Los frentes de la Tierra del Rayo y la Tierra del Viento también quedaron atrapados bajo las tácticas defensivas de Iwa, con un aumento diario de las bajas y una caída de la moral. La estrategia de Ono de atrincherarse y prolongar la guerra fue extremadamente efectiva, poniendo a las fuerzas aliadas en desventaja. Con cada línea que Saku leía en voz alta, su corazón se hundía aún más. Cualquiera de estos informes habría provocado el pánico en un comandante de primera línea. Pero después de que Arashi terminó de escuchar, simplemente asintió con leve interés. Entendido. Esta reacción tranquila inquietó aún más a Saku. No se atrevió a preguntar más. Sabía que su daimyo nunca actuaba sin estar seguro. Incluso la situación actual, que amenazaba con el colapso de las fuerzas aliadas de varias grandes aldeas, podría no ser más que una pieza prescindible en el plan más amplio de Arashi. Parece que Onoki es incluso más paciente de lo que esperaba. Finalmente, Arashi dejó el colgante de jade y soltó una risita, como si hubiera oído un chiste. ¿Quiere una guerra de desgaste conmigo? ¿Derribar a las fuerzas aliadas y sembrar el caos a mis espaldas? Una buena estrategia. Demasiado. Arashi habló con un tono distante, como si ya hubiera deducido cada movimiento desesperado de su presa. ¿Acaso cree que esto es un juego? Se puso de pie y caminó hacia el enorme mapa del mundo ninja. Su mirada la recorrió y finalmente se posó en la Tierra del Agua. Arashi preguntó, ¿alguna noticia de la Tierra del Agua? ¿Sí? Respondió Saku. Lady Mei escribió que varias familias ninja han jurado lealtad. Bien, asintió Arashi. Envíale un mensaje. Pregúntale. Si las fuerzas de Konoha estacionadas en la frontera del país del agua se retiran, ¿se volverá Kirigakure hostil? El corazón de Saku se encogió. ¿Retirar las tropas fronterizas? ¿Qué estará tramando el daimyo? No se atrevió a pensar más y se inclinó profundamente. Sí, me encargaré de ello inmediatamente. Un halcón mensajero de un negro intenso se elevó desde la torre más alta de la mansión daimyo, convirtiéndose en un punto distante en el cielo. Arashi dirigió su mirada hacia la ventana. En el exterior se extendía la bulliciosa capital del fuego. Calles abarrotadas, mercados animados. La sombra de la guerra no llegó a empañar la pacífica prosperidad de esta ciudad. Tierra de Agua, un remoto pueblo costero. El pueblo pesquero era pequeño, su gente sencilla. Pero en los últimos años, una sombra sangrienta había sofocado esa sencillez. La aldea de la niebla sangrienta. Esta cruel política impuesta por el cuarto Mizukage Yagura pendía como un cuchillo de carnicero sobre cada shinobi de Kirigakure. En un denso bosque, acababa de terminar una batalla breve y brutal. Más de una docena de cadáveres yacían en el suelo. Todos ellos shinobi de Kirigakure, ahora muertos a manos de su propia gente.
Mei permanecía de pie en el centro, con unas gotas de sangre tibia manchando su ropa. Su rostro, al que Arashi una vez describió como encantador, ahora estaba helado. Ante ella, un hombre de mediana edad estaba arrodillado sobre una rodilla, sosteniendo una katana ensangrentada por encima de su cabeza. Señorita Mei, dijo con voz temblorosa. A partir de hoy, le juramos lealtad incondicional. Detrás de él se encontraban decenas de shinobi de Kirigakure. Eran la familia ninja local de este pueblo. Un clan que en su día gozó de cierto estatus en Kirigakure. Pero ahora eran unos sinvergüenzas. Momentos antes, bajo el mando de Mei, habían matado a los Anbu del Mizukage que habían venido a vigilarlos. No había vuelta atrás. Mei miró al hombre arrodillado y al clan que estaba detrás de él sin mostrar la menor emoción. Esta era la 13ª familia ninja que había incorporado a su bando. Desde que regresó a la Tierra del Agua, buscó clanes que sufrieran bajo la tiranía de la niebla sangrienta, pero que tuvieran demasiado miedo para rebelarse. Utilizando los métodos más directos y brutales, los obligó a elegir. Síganla contra Yagura. O ser eliminados en el acto como los secuaces del Mizukage. No hay tercera opción. Este enfoque, que rozaba la locura, le permitió reunir una fuerza formidable en tan solo medio mes. Una fuerza capaz de sacudir la Tierra del Agua. Pararse. Su voz era tranquila. A partir de hoy, ya no sois shinobi de Kirigakure. Sois guerreros que lucháis por vosotros mismos y por el futuro de vuestros clanes. La luz volvió a los ojos del shinobi rendido. Gracias, mi señora. El hombre se levantó y envainó su espada. En ese momento, un halcón ninja de un negro intenso descendió y se posó firmemente en el brazo de Mei. Un pergamino especial estaba atado a su pata. Ostentaba el escudo del daimyo de la Tierra del Fuego. Mei lo desató y lo desenrolló rápidamente. El pergamino contenía solo una línea. Si se retiran las tropas de la frontera de la Tierra del Agua, ¿aprovechará Kirigakure la situación? Frunció el ceño. Pero pronto comprendió la intención de Arashi. ¿Movilizar tropas? ¿Retirar las fuerzas fronterizas? ¿Qué quiere hacer? Un pensamiento audaz cruzó por su mente. Podría estar planeando redesplegar las tropas fronterizas de la Tierra del Agua en la guerra contra la Tierra de la Tierra. La idea la dejó impactada. ¿Está planeando una guerra en varios frentes? Sus pensamientos se aceleraron mientras analizaba la estrategia y su significado más profundo. Sabía perfectamente que las fuerzas principales de Kirigakure ya habían sido conducidas por el anciano Genji para unirse a las fuerzas aliadas en la Tierra del Rayo. Lo que quedaba en el pueblo eran los ancianos, los enfermos, los débiles y los leales a Yagura, a quienes les habían lavado el cerebro. Podrían defender el pueblo. Pero atacar la Tierra del Fuego? Imposible. Además, Mei volvió a mirar a los shinobi que había puesto bajo su control. Si ella daba la orden, podrían asestar un golpe decisivo contra Yagura en el país del agua en cualquier momento. Yagura estaría demasiado ocupado como para ocuparse de asuntos externos. Al comprender esto, Mei sonrió. Finalmente comprendió por qué Arashi la había enviado de vuelta para sembrar el caos en la Tierra del Agua. Nunca necesitó que Kirigakure cayera. Necesitaba que la Tierra del Agua permaneciera en una lucha interna interminable, demasiado distraída como para amenazar a la Tierra del Fuego. Y ella, junto con la resistencia que lideró, fue su pieza clave para someter a Kirigakure. Entonces, este es mi valor. Mei dejó escapar una risa débil e irónica. Entonces cogió un pincel y escribió su respuesta. Las fuerzas principales de Kirigakure se encuentran en el país del Rayo. Las fuerzas restantes no representan una amenaza. La retaguardia está estable. Pueden continuar. Enrolló el pergamino y lo ató al halcón. Ir. El halcón extendió sus alas y se elevó hacia las nubes. Después, Mei se giró y su expresión fría se suavizó. Transmite mi orden. Su voz resonó por todo el bosque. Reúnan a todos los clanes que hayan jurado lealtad. Dígales que se preparen para la guerra. Sí, mi señora. El hombre de mediana edad hizo una reverencia y se apresuró a cumplir la orden. Mei miró en dirección a la Tierra del Fuego, con emociones complejas reflejadas en sus ojos. ¿El futuro traerá renacimiento o destrucción? Ella no lo sabía. Ella solo sabía que el juego ya había comenzado. Y ella era a la vez una pieza y griega. Una jugadora. La capital del fuego, Mansión Daimyo. Era de noche cuando el halcón ninja negro regresó a la capital del fuego con la respuesta de Mei. Arashi no estaba descansando en ese momento. Estaba de espaldas a la puerta, solo frente a la enorme mesa de arena. Sus dedos acariciaban lentamente una pieza de ajedrez marrón que representaba la tierra. Aonosaku entró en silencio, tomó el pergamino y lo presentó con ambas manos. Arashi no se dio la vuelta, simplemente dijo, léelo. Sí.
Aonosaku desenrolló el pergamino y leyó la respuesta de Terunmei palabra por palabra. Las fuerzas principales de Kirigakure se han marchado al país del rayo. Las fuerzas ninja restantes son insignificantes. La retaguardia está asegurada. Puedes tomarla tú mismo. Cuando se pronunció la última palabra, un breve silencio se apoderó del estudio. Jaja. ¿Puedes quedártelo? Tras un largo rato, la risa de Arashi rompió el silencio. Las risas estaban llenas de una satisfacción manifiesta. Esta mujer es bastante interesante. Tomó el pergamino de las manos de Aonosaku, observando la caligrafía elegante pero precisa. Su admiración por ella se intensificó. Ella descubrió su plan, pero ella no lo denunció, ni tampoco intentó negociar. En cambio, expresó directamente su postura y demostró su valía. Ella le estaba diciendo que había asegurado la situación de la Tierra del Agua, por lo que ahora él podía perseguir con confianza lo que realmente quería. Una mujer inteligente. Una mujer que sabía cómo maximizar su valor. Verdaderamente mi mujer. Arashi arrojó el pergamino con indiferencia a un brasero cercano. Las llamas se alzaron, consumiendo la elegante caligrafía en un instante. Su mirada volvió a posarse en la mesa de arena. En ella, la mayoría de las banderas rojas que representaban la Tierra del Fuego se concentraban en la frontera noroeste con la Tierra de la Tierra y en el campo de batalla de la Tierra del Rayo. Únicamente en el lado oriental, a lo largo de la frontera con la Tierra del Agua, ondeaban unas pocas banderas rojas solitarias. Esas eran las fuerzas de defensa de la frontera oriental de Konoha. Una unidad de élite creada para protegerse de Kirigakure. Y ahora, Arashi extendió la mano y, con decisión, arrancó de la mesa de arena las banderas que representaban al ejército de la frontera oriental. Luego las plantó en la frontera occidental, donde la Tierra del Fuego limitaba con la Tierra del Viento. Un movimiento aparentemente sencillo. Al instante, cambió el equilibrio de poder en toda la mesa de arena. Den mi orden. Envíen inmediatamente al ejército de la frontera oriental a toda velocidad a la frontera de la Tierra del Viento y reúnanse allí con las fuerzas de la frontera occidental. Además, en mi nombre, envíen inmediatamente una carta al daimyo de la Tierra del Viento. Dile que espero que las fuerzas de la Tierra del Fuego puedan entrar en la Tierra del Viento y lanzar un ataque contra la Tierra de la Tierra junto con ellas. Sí, daimyo-sama. Ir. Arashi agitó la mano. Su mirada volvió a posarse en la mesa de arena. Aonosaku hizo una reverencia y se marchó rápidamente. En el silencio de la noche, toda la mansión del daimyo comenzó a funcionar de nuevo a gran velocidad, como una máquina de precisión. Desde este centro de poder se emitían una tras otra órdenes ultrasecretas que se extendían a todos los rincones de la Tierra del Fuego. Una tormenta de proporciones épicas, destinada a arrasar todo el continente, se estaba gestando silenciosamente. Arashi contempló el vasto territorio que representaba la Tierra en la mesa de arena, con una sonrisa fría que brilló en sus ojos. Noki, ¿crees que puedes estar tranquilo escondido en tu caparazón de tortuga? ¿Crees que me retiraré por tus planes superficiales? Me subestimas. Y subestimas la guerra. Extendió la mano y colocó con delicadeza una pieza de ajedrez negra que representaba a un Renin en Iwagakure. Mientras se ejerciera suficiente presión en las fronteras de Iwagakure, estos Renin atacarían directamente la aldea. Entre ellos, incluso había un ninja cazarrecompensas en el que tenía grandes esperanzas. Un hombre con 5 corazones. El juego no ha hecho más que empezar, murmuró Arashi para sí mismo. Al día siguiente, una carta oficial con el sello del daimyo de la Tierra del Fuego fue entregada al daimyo de la Tierra del Viento a la máxima velocidad. Después de leer el contenido de la carta, el daimyo de la Tierra del Viento se levantó de un salto de su asiento. Ja 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 ja. Su risa resonó por todo el palacio vacío, espantando a los pájaros del jardín y haciéndolos levantar el vuelo. Bien. Excelente. Sujetó la carta con fuerza, con las manos temblando de emoción, casi sin poder articular palabra. Que el cielo me ayude. Que el cielo realmente me ayude. Rápido, llamada Ra, no, preparad un carruaje. Voy a Sunagakure inmediatamente. Sunagakure, dentro del edificio Kasekaje. Rasa escuchaba el informe de la batalla con expresión sombría. Justo en ese momento, un ninja de la comunicación entró apresuradamente. Kasekaje-sama. Una carta urgente de la mansión Daimyo. ¿Mansión Daimyo? El corazón de Rasa se conmovió. Inmediatamente tomó la carta. En el momento en que leyó el contenido, sus ojos, normalmente fríos, se abrieron de par en par. La tristeza de su rostro desapareció, reemplazada por la incredulidad y una inmensa alegría. ¿Qué te pasa, Rasa? Preguntó Evis al ver su expresión inusual. Rasa no respondió.
Entregó la carta, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. Véanlo ustedes mismos. He visto la carta, desconcertado. Los altos funcionarios de Sunagakure también se reunieron a su alrededor. Al segundo siguiente, un murmullo colectivo de asombro recorrió la sala de conferencias. ¿La Tierra del Fuego quiere reunirse con nosotros? ¿Lanzar un ataque directo contra la retaguardia de Iwagakure? Dios mío. ¿Esto es real? Todos quedaron atónitos por el contenido de la carta. Las buenas noticias llegaron demasiado de repente. Habían estado dándole vueltas a la cabeza sobre la situación de la guerra. Y ahora, la Tierra del Fuego les había brindado una oportunidad aún mayor y más tentadora. El ejército del País del Fuego se uniría a ellos para atacar Iwagakure. Era simplemente, demasiado tentador. Excelente. Ahora veamos cuán arrogantes pueden ser esos bastardos de Iwa. Tras una breve sorpresa, estallaron los vítores en la sala de conferencias. Los rostros de todos reflejaban emoción y expectación. Sin embargo, tras la alegría inicial, Rasa se calmó rápidamente. Sus cejas se fruncieron profundamente una vez más. Rasa, ¿qué es lo que todavía te preocupa? El daimyo de la Tierra del Viento entró riendo a carcajadas, con una expresión de satisfacción en el rostro. Alzó la carta oficial que tenía en la mano, radiante de alegría. Esto es un golpe de suerte increíble. Daimyo-sama. Todos los presentes se pusieron de pie inmediatamente e hicieron una reverencia. Tras la reverencia, la preocupación en el rostro de Rasa no había disminuido en absoluto. Daimyo-sama, ¿no le parece que esto es un poco extraño? Dijo en voz baja. ¿Por qué la Tierra del Fuego propondría de repente este plan? ¿Acaso sus fuerzas principales no se enfrentan actualmente a Iwagakure en el frente de las praderas? Además, permitir que un ejército de Konoha de 2000 hombres entre en nuestro territorio. Rasa hizo una pausa y luego expresó su más profunda preocupación. Esto equivale a invitar a un lobo a nuestra casa. Sus palabras enfriaron inmediatamente el ambiente en la sala de conferencias. En efecto, todos conocían la fuerza de la Tierra del Fuego. Permitir la entrada de un ejército tan poderoso en su territorio, si hicieran algún movimiento, las consecuencias serían inimaginables. Ante las dudas, el daimyo de la Tierra del Viento permaneció impasible. Simplemente agitó la mano, con el rostro lleno de confianza. He conocido al daimyo de la Tierra del Fuego. Aunque es joven, respeta las normas y no actúa de forma imprudente. Piénsalo, capturó al Raikage y al Hinchibiki, pero solo los encarceló y aún así estaba dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones. Incluso en esta alianza actual, solo envió tropas por una causa justa. ¿Qué nos dice eso? Eso nos indica que es un gobernante que respeta las reglas. Arashi es codicioso, sí, pero ¿quién no lo es? Sin embargo, valora la legitimidad más que la agresión ciega. Los ojos del daimyo brillaban con astucia. Además, ¿acaso tenemos otra opción? Se perdieron 2.500 millones de ryo. Iwa nos tomó el pelo, viendo cómo se llevaban todos los beneficios. Si no aprovechamos esta oportunidad única en la vida, ¿vamos a seguir resistiendo? Para entonces, nuestra Tierra del Viento se habrá convertido en el hazmerreír de todo el mundo ninja. Lo cual es más importante, creo que usted lo entiende mejor que yo. Estas palabras dejaron a Rasa sin palabras. Sí, el daimyo tenía razón. No tenían otra opción. Negarse significaba perderlo todo y convertirse en el hazmerreír. Aceptar era una apuesta arriesgada, pero con enormes recompensas que podrían enaltecer la Tierra del Viento. Si ganaran, la Tierra del Viento se convertiría instantáneamente en una de las mayores vencedoras de esta guerra. Pero si perdían, Rasa no se atrevía a pensar en ello. Alzó la vista y se encontró con la mirada confiada del daimyo de la Tierra del Viento. Tras un instante de reflexión, todas las preocupaciones y dudas desaparecieron. Lo entiendo, dijo Rasa asintiendo solemnemente, y luego, con voz firme y serena, se dirigió a todos los altos mandos de Sunagakure. Transmitan mi orden. Todas las unidades de combate de Suna, refuercen inmediatamente la frontera oriental. Prepárense para lanzar un ataque con nuestros aliados. Sí, Kasekage-sama. La orden fue emitida. En un instante, innumerables figuras se precipitaron por los tejados de Sunagakure. La maquinaria de guerra del País del Viento comenzó a funcionar a toda velocidad. Estaba a punto de comenzar una guerra que determinaría el futuro de la Tierra del Viento. Cuando la respuesta del País del Viento que concedía el paso llegó a manos de Arashi, los 2000 shinobi de Konoha que se habían trasladado en secreto desde la frontera del País del Agua también habían llegado a la frontera del País del Viento.
Una tormenta de proporciones épicas, cuyo objetivo era destrozar por completo las defensas de Iwa, estaba a punto de comenzar. Y dentro de la tierra, los Rinin reclutados por Arashi ya habían afilado sus espadas. Estaban esperando a que el interior de Iwa quedara vacío. Ese sería el momento oportuno para atacar. Tierra del Viento, frontera oriental. La arena amarilla cubría el cielo y el sol abrasador caía a plomo. En el vasto desierto se había erigido un campamento militar provisional. Miles de shinobi de Suna se habían reunido aquí. Una aura asesina se elevó hacia el cielo, desgarrando las nubes en el horizonte. Dentro de la tienda de mando, en el centro del campamento, Rasa y el daimyo de la Tierra del Viento esperaban ansiosamente. «Están aquí». Un vigía de Sunagakure gritó de repente. Rasa y el daimyo se animaron y salieron inmediatamente de la tienda de mando. A lo lejos, apareció una línea negra en el horizonte. Esa línea negra se engrosó rápidamente. Una presencia de chakra claramente distinta a la de Suna, pero igualmente poderosa, se abalanzó sobre ellos. Eran las fuerzas de Konoha. Cuando el ejército de Konoha, compuesto por 2000 hombres, apareció ante el campamento de Suna, todos los shinobi de Suna apretaron instintivamente sus armas. Sus miradas eran penetrantes y llenas de cautela. Aunque la Tierra del Fuego y la Tierra del Viento eran ahora aliadas, se habían enfrentado muchas veces en guerras mundiales ninja anteriores. La relación entre ambas naciones era mucho más complicada de lo que parecía a simple vista. La presencia de un ejército de Konoha de ese tamaño frente a ellos, naturalmente, los puso nerviosos. No hay necesidad de estar tensos, la voz de Rasa resonó en el momento justo. Ahora son nuestros aliados. Intercambió miradas con el daimyo y luego dieron un paso al frente juntos para recibirlos. Las fuerzas de Konoha se detuvieron frente al campamento. Al frente de ellos estaba Orochimaru, quien no se había dejado ver en público desde hacía bastante tiempo. Se encontraba en su laboratorio en la capital del fuego cuando llegó la respuesta de Suna. El daimyo de la Tierra del Fuego lo convocó y le contó una historia, además de indicarle lo que debía hacer. Esa historia se titulaba Abriendo camino para conquistar Guo. Aquello reavivó al instante el corazón de Orochimaru, que llevaba mucho tiempo dormido. Ya estaba ansioso por ver qué tipo de mundo surgiría del plan que Arashi había descrito. Cuarto Kasekaje. Daimyo-sama. Orochimaru hizo una leve reverencia. Su postura era elegante, pero sus ojos, semejantes a los de una serpiente, reflejaban peligro. Por orden del daimyo del País del Fuego, Konoha ha venido a reunirse con vuestras fuerzas. Has tenido un largo viaje, dijo cordialmente el daimyo de la Tierra del Viento. Nuestras fuerzas aliadas han viajado mucho. Ya hemos preparado un banquete para darte la bienvenida. Gracias por su hospitalidad, daimyo-sama, dijo Orochimaru sonriendo, pero declinó cortésmente. Sin embargo, la situación militar es urgente. Sería mejor discutir primero el plan de batalla. El daimyo asintió. Muy bien. La guerra es lo primero. Entremos en la tienda y hablemos con detalle. Bien. Orochimaru asintió y luego se giró para dar órdenes a las fuerzas de Konoha que estaban detrás de él. Todas las unidades, permanezcan en sus posiciones. No se permite ningún enfrentamiento con las fuerzas aliadas. Cualquier infractor, será ejecutado. ¿Sí? Los shinobi de Konoha respondieron al unísono, con voces claras y ordenadas, y una disciplina evidente en cada uno de sus movimientos. Rasa, que estaba cerca, entrecerró ligeramente los ojos. Las fuerzas de Konoha eran más disciplinadas de lo que él había imaginado. Dentro de la tienda de mando, sobre la mesa había extendido un gran mapa militar. Rasa, el daimyo, Orochimaru y oficiales de ambos ejércitos, incluido Morino y Biki, se reunieron a su alrededor. Según nuestra información, dijo Rasa, señalando una zona montañosa en el lado occidental de la Tierra, el cuerpo occidental de Iwa cuenta con un total de alrededor de 2000 hombres. Aunque su número no es elevado, han establecido múltiples posiciones defensivas en este terreno montañoso, y cada una puede dar apoyo a las demás. Hemos intentado varios ataques a pequeña escala, pero todos fueron repelidos. La mirada de Orochimaru recorrió el mapa. ¿Quién los está comandando? Iwagakure Junin, Ishikawa. Rasa respondió con calma. No es muy conocido, pero es extremadamente precavido y muy bueno en los contraataques defensivos. Es un rival difícil. Por muy fuerte que sea, contra nuestros dos ejércitos aliados, solo está intentando detener un carro con sus brazos, dijo el daimyo con seguridad. Ahora tenemos cerca de 5000 shinobi, más del doble de su número. Mientras ataquemos con todas nuestras fuerzas, los aplastaremos. Orochimaru apoyó la barbilla en una mano, escuchando en silencio, aunque sus ojos de serpiente brillaban con una luz indescifrable.
Rasa lo miró y concluyó. Esa es la situación. Ishikawa es precavido y confía en el terreno. No será fácil. Kasekage-sama, su información es muy detallada. Ha trabajado mucho. El tono de Orochimaru era amable. Antes de venir, el daimyo me dijo que una vez que lancemos el ataque los otros dos frentes iniciarán ofensivas simultáneas contra la Tierra. Así que, por muy cuidadoso que sea Ishikawa, solo necesitamos seguir adelante con toda nuestra fuerza. Naturalmente. Entonces, programamos el ataque para el amanecer de mañana. Acordado. Al día siguiente, al amanecer, cuando los primeros rayos del sol atravesaron la oscuridad e iluminaron el vasto desierto, un estruendoso grito de guerra rompió la calma. Las fuerzas aliadas de la Tierra del Fuego y la Tierra del Viento avanzaron como dos torrentes de acero, lanzando un feroz ataque contra la región montañosa occidental de la Tierra. El poder del fuego y el poder del viento se entrelazaron. Tormentas de arena y grandes bolas de fuego danzaron por el campo de batalla. En un instante, toda la frontera occidental de la Tierra se vio envuelta en llamas y gritos de batalla. La guerra, en su forma más brutal, había llegado. Tierra, frontera occidental. El aire estaba impregnado del aroma a tierra quemada, mezclado con el hedor penetrante de la piedra fundida y convertida en vidriado. Las cordilleras se extendían sin fin, con picos escarpados que surcaban el cielo y la tierra. Antiguamente, este terreno era una barrera natural que bloqueaba las tormentas de arena. Ahora, esta barrera estaba soportando un ataque abrumador. Auge. Retumbar. Las explosiones retumbaban una tras otra. Escombros y miembros mutilados rodaban ladera abajo. Al pie de la montaña, el fuego y la arena amarilla chocaban y se agitaban. Un shinobi de Iwa fue alcanzado por una bola de fuego, y su carne ardió con un chisporroteo aterrador. A su lado, las piernas de su compañero fueron cercenadas por una cuchilla de viento, y la parte superior de su cuerpo se estrelló violentamente contra el suelo. Se arrastró hacia adelante desesperadamente, y con la mano extendida pisoteó sin piedad. Sujétenlos. Sujétenlos a todos. Ishikawa, comandante de las fuerzas de Iwa, permanecía de pie en lo alto de la muralla de la fortaleza, con la voz ronca de tanto gritar. El humo y el polvo le ennegrecieron el rostro. Sus ojos inyectados en sangre miraban fijamente al frente mientras cada explosión hacía temblar violentamente las paredes bajo sus pies. Hace apenas unas horas. Seguía riéndose con sus subordinados, burlándose de la incompetencia de Suna. Pero en un abrir y cerrar de ojos, las llamas de la guerra habían llegado hasta su puerta. Y el fuego se propagó a una velocidad aterradora. Informe, Lord Ishikawa. El puesto de avanzada número 3 del sur ha sido engullido por las andanadas de fuego enemigo. El primer y el tercer pelotón han sido completamente aniquilados y solicitan refuerzos. Informe. El puesto de avanzada occidental número 5 ha caído. La unidad títere de Suna ha irrumpido y la línea de defensa se está derrumbando. Se solicitan refuerzos. Informe. La barrera defensiva de la fortaleza principal está casi agotada. No podrá resistir mucho más. Los informes de batalla, empapados de sangre, llegaban como una inundación, casi ahogándolo. El temperamento de Ishikawa estalló. Maldita sea. Golpeó con el puño las almenas. La sólida roca se agrietó al instante formando una telaraña. ¿Cuándo se volvieron tan fuertes esos malditos lanzadores de arena de la Tierra del Viento? No podía entenderlo. Conocía las capacidades de Suna a la perfección. Pero hoy, esos shinobi de Suna eran como locos. Su ofensiva era irracionalmente feroz. Lo que le produjo aún más escalofríos fue la presencia del otro grupo mezclado con las fuerzas de Suna. Shinobi de Konoha. Esos tipos con chalecos antibalas verdes, combinados con la técnica de liberación de viento de Suna, desataron un poder que no era otra cosa que desesperación. El viento avivó el fuego. El fuego tomó fuerza del viento. Ese principio tan simple, en el campo de batalla, se había convertido en una pesadilla para sus defensas de elemento tierra. Señor Ishikawa, ¿qué debemos hacer? La voz del ayudante temblaba. La línea de defensa está a punto de colapsar por completo. La expresión de Ishikawa se ensombreció. Sabía que mantenerse a la defensiva solo lo llevaría a la muerte. Tuvieron que contraatacar. Sus ojos se entrecerraron con intención asesina. Mierden. Todos los puestos de avanzada exteriores, abandonen la resistencia. Reagrúpense y reúnanse en la fortaleza central. Sí, señor Ishikawa. El ayudante saludó y salió corriendo a toda velocidad. Al pie de la montaña. Ja ja ja. Mueran. Mueran todos. Esto es increíble. Qué satisfactorio. Un Junin de Suna controlaba una marioneta grotesca.
La hoja incrustada en su brazo giraba salvajemente, atravesando la garganta de un shinobi de Iwa y destrozándole el cráneo al instante. Sangre y masa encefálica salpicaron el aire. Al mismo tiempo, innumerables embon envenenados salieron disparados en todas direcciones, obligando a los shinobi de Iwa cercanos a retirarse. El Sunajnin rió maniáticamente, con la cara salpicada de sangre. Había pasado demasiado tiempo. Hacía demasiado tiempo que no libraban una batalla tan gloriosa. En el pasado, al enfrentarse a las sólidas defensas de elemento tierra de Iwa, siempre se sentían asfixiados. Pero ahora, con los shinobi de elemento fuego de Konoha actuando como artillería móvil, su elemento viento finalmente podía rugir libremente. En ese instante, otro shinobi de Iwa lo emboscó por el flanco. Un enorme puño de piedra se dirigió directamente a la cabeza del Jin. Sin tiempo para retirar a su marioneta, los ojos del shinobi de Suna brillaron con furia. No esquivó el golpe y lo recibió de lleno. Grieta. El sonido de las costillas rompiéndose resonó con claridad. Pero en el instante en que salió disparado por los aires, también arrojó un kunai envenenado que le cortó la garganta al enemigo de un solo tajo. Un asesinato mutuo. Brutal y trágico. No muy lejos de allí, un shinobi de Konoha también se enfrentó a un ataque sorpresa, pero tomó una decisión completamente diferente. Sus pies se movieron. Con un leve ajuste de su postura, esquivó una lanza de tierra dirigida a su corazón, dejando que le atravesara el hombro izquierdo. Sintió un dolor agudo, pero le salvaron la vida. Liberación de fuego. Jutsu de la flor del fénix. Varias bolas de fuego brotaron de su boca, bloqueando con precisión la ruta de escape del shinobi de Iwa y detonando las etiquetas explosivas que llevaba consigo. Auge. El enemigo quedó reducido a cenizas en la explosión. El shinobi de Konoha apretó los dientes, agarrándose el hombro ensangrentado mientras se retiraba. Un ninja médico se adelantó de inmediato, vendó la herida con calma y detuvo la hemorragia con gran destreza. Las lesiones eran aceptables. Morir no lo era. Esta fue la orden férrea que Orochimaru-sama dio antes de partir. Los shinobi de Suna eran responsables de atravesar las defensas enemigas arriesgando sus vidas. Konoha solo necesitaba seguirlos, asestar golpes precisos y sobrevivir. La batalla continuó. Liberación de viento. Gran comadreja de Os. Liberación de fuego. Jutsu de fuego del gran dragón. Águilas de viento violentas y llamas rugientes se fusionaron en el aire, formando un imponente tornado de fuego que devoró todo a su paso mientras se precipitaba hacia las posiciones de Iwa. Auge. El muro reforzado de estilo terroso se derritió bajo el calor. Su superficie se convirtió en piedra fundida antes de desmoronarse con un estruendo ensordecedor. El shinobi de Iwa que estaba detrás apenas logró gritar antes de ser engullido entero. Sus cuerpos fueron destrozados por el viento y, al segundo siguiente, se incendiaron, reduciéndose a cenizas carbonizadas que se dispersaron con el viento abrasador. Bien hecho. Un Junin de Konoha levantó el pulgar en señal de aprobación al shinobi de Suna que acababa de ejecutar el jutsu. El shinobi de Suna le devolvió la sonrisa. Tu liberación de fuego es realmente algo. Dos shinobi de aldeas diferentes. Pero en sus ojos, una camaradería nacida de la batalla. Irónico. Absurdo. Sin embargo, justo cuando las fuerzas aliadas avanzaban, arrasando con todo a su paso, Orochimaru y Rasa, que se encontraban en la retaguardia, se detuvieron al mismo tiempo. Sus cejas se fruncieron al unísono. Algo anda mal. Con un movimiento de la mano de Rasa, Arena Dorada se abalanzó hacia adelante, aplastando a un grupo de enemigos. Pero no había ni rastro de alegría en su rostro. Demasiado suave. Iwa ha abandonado sus puestos de avanzada exteriores. Orochimaru también percibió el problema. Su mirada se fijó en las fuerzas de Iwa, que se retiraban de forma ordenada y se reagrupaban en la fortaleza central. Se están consolidando. ¿Es una trampa? Rasa comprendió la situación de inmediato. Su expresión se tornó sombría. No lo sé, dijo Orochimaru riendo entre dientes. Pero ya que tan amablemente han renunciado a sus puestos de avanzada, ¿cómo no vamos a aceptarlo? De acuerdo, asintió Rasa. Luego se giró y dio la orden. Mi orden. Todas las unidades, avancen. Objetivo. La fortaleza central del enemigo. ¿Sí? La orden se propagó entre las filas como un rayo. Las fuerzas conjuntas de la Tierra del Fuego y la Tierra del Viento intensificaron su ataque. Pero nadie se dio cuenta. Mientras los shinobi de Suna avanzaban con rugidos de batalla, las fuerzas de Konoha ya se habían dispersado mucho. Crepúsculo. El sol poniente, rojo como la sangre, tiñó toda la fortaleza central de un tono carmesí como sangre fresca. Las murallas de la ciudad estaban cubiertas de marcas de quemaduras. Todo lo que quedó atrás tras la liberación del fuego.
Ishikawa se encontraba en el punto más alto de la fortaleza principal, observando las densas fuerzas enemigas que se congregaban a lo lejos. Tenía la garganta seca y las manos y los pies fríos. Había gente por todas partes. De la Tierra del Fuego, de la Tierra del Viento. Shinobi de Konoha, Shinobi de Suna. Eran como hormigas, densamente agrupadas, rodeando por completo la fortaleza principal. Señor Ishikawa. El ayudante se apresuró a llegar, tropezando, con el rostro pálido. Todos los puestos de avanzada han caído. Toda nuestra gente se ha retirado. Ishikawa no dijo nada. Llevaba mucho tiempo esperando este resultado. Desde el momento en que las fuerzas aliadas lanzaron su asalto, supo que los puestos de avanzada exteriores no podrían resistir. Por eso consolidó sus fuerzas desde el principio. Pero, ¿qué sentido tenía la consolidación? Sus 2000 hombres se encontraban ahora hacinados en esta fortaleza central. En el exterior se encontraban 5000 ninjas aliados. Cuenten las bajas, dijo Ishikawa con voz ronca. Sí. El ayudante se marchó, pero regresó poco después. Señor Ishikawa, le informo que nuestro bando tiene 327 muertos, 180 heridos graves y 500 heridos leves. Ishikawa cerró los ojos. Un día. En tan solo un día, una cuarta parte de su fuerza de combate desapareció. ¿Y los suministros? El ayudante bajó aún más la voz. La comida puede durar 3 días. En cuanto al agua, el pozo de la fortaleza principal sigue funcionando, así que apenas hay suficiente. Pero artículos como las etiquetas explosivas y otros consumibles han caído por debajo del 30%. 3 días. Ishikawa abrió los ojos. El último resquicio de luz roja en el horizonte estaba a punto de desaparecer. En 3 días se les acabaría la comida. Para entonces, incluso si las fuerzas aliadas no atacaban, morirían de hambre dentro de esa fortaleza de piedra. Señor Ishikawa, nosotros, la voz del ayudante tembló. ¿Qué debemos hacer? Ishikawa se dio la vuelta. Debajo de las murallas, se congregaron innumerables ninjas de Iwa. Algunos atendían a los heridos. Otros se apoyaban contra las paredes fingiendo dormir. Otros permanecían sentados con la mirada perdida en el vacío. Todos estaban esperando su orden. Esperando a que él, su comandante, les mostrara el camino hacia la vida. Pero los puños de Ishikawa se apretaron hasta crujir. ¿Dónde estaba el camino? ¿Qué deberían hacer? ¿Fugarse? ¿Con qué? 5000 ninjas enemigos afuera. Sus 2000 morirían aún más rápido. Resistir. En 3 días, se les habría acabado la comida. Para entonces, ni siquiera tendrían fuerzas para luchar. Rendirse. Imposible. Detrás de Ishikawa se alzaba el orgullo de Iwagakure, la confianza del Tsuchikage. Aunque muriera, no podría rendirse. Tráeme papel y un pincel, dijo Ishikawa de repente. ¿Eh? El ayudante se quedó atónito. Apurarse. ¿Sí? Poco después, trajeron papel y pinceles. Ishikawa desplegó la sábana, cogió el pincel y dudó durante un largo instante. Un momento muy largo. Solo entonces comenzó a escribir. Su letra era pulcra, pero algunas gotas cayeron sobre el papel. Eran sudor. Tras terminar la carta, Ishikawa la dobló con cuidado y la introdujo en un tubo para pergaminos especialmente preparado. Alguien. Un ambú de Iwa apareció ante él, arrodillado sobre una rodilla. Caballero. Lleva esta carta de vuelta a Iwagakure, dijo Ishikawa mientras le entregaba el tubo. Entrégala directamente al Tsuchikage-sama. ¿Sí? El ambú tomó el pergamino, se dio la vuelta y desapareció en la noche. El ayudante no pudo evitar preguntar. Señor Ishikawa, ¿qué ha escrito? Ishikawa no respondió. Se quedó mirando fijamente a lo lejos, en dirección a Iwagakure. Solo después de un largo silencio habló en voz baja. Le dije al Tsuchikage-sama que, no podemos resistir mucho más. El ayudante tembló. Pero, la voz de Ishikawa se volvió repentinamente firme, antes de que lleguen los refuerzos, lucharemos hasta nuestro último aliento para defender esta fortaleza. Incluso si, somos completamente aniquilados. Su voz resonó en el viento nocturno. Los shinobi de Iwa que se encontraban bajo las murallas no podían oír las palabras con claridad, pero sintieron esa firme determinación y levantaron la vista uno tras otro. Fuera de la fortaleza, en el campamento aliado, las hogueras ardían. A diferencia de la desesperación que reinaba en Iwa, el campamento aliado estaba lleno de la alegría de la victoria. Jajaja. Eso fue increíble. Un Sunajnin rió, balanceando una cantimplora de sake. Hoy maté al menos a 5 bastardos de Iwa. Maldita sea, qué bien se sintió. Eso es. Que esos cabezas huecas prueben la verdadera fuerza. Esas ratas de Iwa se merecen todo esto. Los shinobi de Suna que lo rodeaban vitoreaban, con la moral por las nubes.
No muy lejos, el campamento de Konoha era mucho más tranquilo. Ellos también estaban celebrando, pero de una manera mucho más contenida. Algunos hablaban en voz baja, pero la mayoría limpiaba sus armas en silencio, revisaba su equipo y mantenía una compostura tranquila e inquietante. Dentro de la tienda de mando, Rasa, Orochimaru y los demás se reunieron alrededor de un mapa. Según el reconocimiento, Iwa se ha replegado completamente a la fortaleza central, dijo Ibiki, señalando un punto marcado. Ahora son como tortugas en un frasco. Rasa asintió sonriendo. Mañana continuaremos el ataque. Extirparemos esta espina por completo en 3 días. No hay prisa, dijo Orochimaru, lamiéndose los labios. Rasa lo miró, desconcertada. Ya los hemos rodeado, explicó Orochimaru. No pueden escapar, así que ¿para qué precipitarnos y aumentar las bajas? Simplemente podemos atraparlos hasta que mueran. Rasa frunció el ceño. ¿Quieres decir? Rodéenlos, pero no ataquen, dijo Orochimaru con una sonrisa escalofriante. Sus provisiones deben ser limitadas. Solo tenemos que esperar a que se les acaben la comida y la munición. Y enviar pequeños grupos para acosarlos a diario, para que no puedan dormir ni comer en paz. Tarde o temprano, se derrumbarán por sí solos. Los ojos de Ibiki se iluminaron. Un plan brillante. No solo reduce las bajas, sino que también destroza por completo su moral. Rasa dudó un instante. Admitió que el plan de Orochimaru era sólido. ¿Pero y si Iwa envía refuerzos? Preguntó Rasa con expresión seria. Si Noki trae tropas personalmente, estaremos en desventaja. La sonrisa de Orochimaru se amplió. ¿No sería eso aún mejor? Rasa frunció el ceño. Si Noki moviliza a todas sus fuerzas para rescatarlos, dijo Orochimaru, con sus ojos de serpiente brillando peligrosamente, entonces Iwagakure quedará vacía. Y nuestro cuarto Hokage no terminó. Pero Rasa lo entendió perfectamente. Fue, sin duda, una muy buena estrategia. En resumen, a partir de mañana, cambiaremos de táctica, dijo Orochimaru, dando una palmada para concluir la reunión. Rodeen, pero no ataquen. Vigilen con atención. No dejen escapar ni un ratón. Al mismo tiempo, envíen todas las unidades de reconocimiento para vigilar los movimientos de Iwa. Comprendido. Acordado. La noche se hizo más profunda y todo quedó en silencio. La batalla del día llegó a su fin. Continuará. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.